amigos, aquí tenemos problemas, tenemos un cascadillo nuevo, tenemos problemas con el sensor del inlet, ¿ok? Les quería decir algo. Cuando tenemos problemas con el inlet NAC sensor, ok, una cosa que les quiero decir. Si el troque tiene más de 250,000 millas, cambien los dos, el inlet y el outlet, los dos. Los dos sensores se tienen que cambiar. Si tiene arriba de 200, tiene 284,000, entonces le voy a cambiar los dos sensores, ¿ok? Voy a cambiar los ceros y ahorita les voy a estar enseñando cómo se cambian, cómo le hacen fácil, porque hay gente que batalla, pero ahorita les voy a enseñar una forma de que lo van a cambiar fácil y voy a cambiar los dos sensores para estarles enseñando ahí, ¿ok? Si tiene arriba de 250,000 millas y nunca cambió el sensor del outlet ni el inlet, cámbielos si empieza a tener problemas, mis amigos, ¿ok? Cambien los Aquí dos. tenemos el sensor del Ok, vamos a ver inlet. ahorita. Ahorita les enseño Es cómo el se que es cambian. color gris. Otro que es negro, ese es el del outlet, el que va atrás de los DPF. Primeramente vamos a empezar echándole W40 para que aflojen, porque las conexiones en veces están muy duras. Si le echamos W40, W40 para aflojar, es fácil. Vamos a quitar estos dos conectores. Se van a quitar. También vamos a despegar las líneas del DEF, y así es como se cierra. Le hace así para que se desconecte, se empuje y se cierra así, y así mismo le hacemos a la de abajo y a la de arriba para hacerlas a un lado. Ok, vamos a cortar estos zip tie, cortamos esos. Y después vamos a desconectar los sensores. Estos sensores que tenemos aquí están atravesados para poder abrir ahí atrás y sacar el sensor. Esas mangueras las vamos a levantar para que no se haga un tiradero, las tenga levantadas. Y ahora vamos a quitar estos dos sensores. Se desconectan uno y el otro. Y ya después los levantamos. Y estos sensores se quitan así. Les voy a enseñar cómo ya que se le echó el W40, ya quedan facilitos para abrir. Yo le he hecho eso para no batallar y así se puedan desconectar. Entonces ya ahorita voy a buscar un desarmadorcito. Se puede quitar con un desarmador para hacer un lado, para poder abrir el conector. Ahorita se lo muestro, permítanme un poquito. Le voy a poner la lámpara para que puedan apreciar cómo se abre. Nomás se le pucha ahí, se hace con desarmadorcito. Se le abre ahí. Ahí está, ya facilito. Se agarra de un lado y se presiona aquí y ya se desconecta. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Ya se desconecta ese clip de ahí para hacerlos a un lado. Ese vamos a hacer lo mismo con esta otra conector. Se abre, se presiona y se jala. Y ya hacemos eso a un lado para poder tener acceso al sensor este sería el sensor del outlet que va atrás de los filtros del DPF. Sería el sensor que es outlet. Entonces ya se va a hacer un lado. Vamos a usar un dado 10 largo, porque por enfrente hay un tornillo largo y hay una tuerquita de 10 milímetros. Entonces hay que quitar esa tuerquita. Se quita esta tuerca, la quitamos. Un rechicito 10. Para hacerlo a un lado. Las líneas hay que hacerlas a un lado. Así se levantan arriba para que no se haga tiradero de def. Y poder apartar estos cables. Si ves zip tie, hay que quitar todos los zip tie. Mira, todo eso hay que quitarlos. Y hay que quitar estas 4 tuercas. Son 4 tornillitos 10. Con el dadito 10 también. Para apartar esa laminita, porque ahí está alojado el sensor del outlet. El que, como les digo, va atrás de los DPF. Es el sensor de salida. Ok. Acá arriba va a haber otros 2 tornillos más. Y así es como se quita más fácil.
Quitando esa carterita. Se quita los dos de arriba. Para esto yo había quitado el cobertor, el cobertor ese de los step, donde pisa uno, se quita eso. Y se quita el otro largo que cubre el tanque del diésel. También hay que quitar ese cobertor. Al último les voy a enseñar cómo se pone. Y ahí se dan una idea ustedes cómo se quita. Porque se me borró el video de cuando los quité. Ya se abre esta carterita para entrar, para tener acceso al sensor. Lo primero que vamos a hacer, mira, si abre poquito así, le vamos a echar W40 ahí porque esa extensión como está muy sucio, se pone muy pegadas y se pueden quebrar las conexiones. Pues yo uso este W40, este es Blaster, pero es lo mismo, para abrir con cuidado y no vaya a quebrar los conectores. Hágalo con mucho cuidado cuando esté abriendo. Cuando mete el desarmador por ahí por abajito, le va dando así para allá y para acá, poco a poquito, sin hacerle mucha fuerza porque no lo quebre. Ya para eso ya va a estar un poco blandito. Y ya después que ya abre poquito, la jala con el dedo y ya quita el cable, mire. Ok. Ya se jala así, así es como se jala ese. Y ya tenemos acceso al sensor, mire. Ahí está ese sensor, nunca se había cambiado. Teníamos problemas con el inlet, pero hay que cambiar los dos. Inlet y el outlet, el de entrada y el de salida, los sensores del NACS, del oxígeno. Aquí hay dos tornillos con un dedito 10 que vamos a quitar. Con el mismo rechecito, dos. Es uno así y el otro, ¿se acuerda que quitamos una tuerquita? Pues ese tornillo largo es para hacer un bracket, pero se quita ese y se quita el otro tornillo también. Ese es un tornillo largo, acuérdense de ponerlo en la misma posición donde lo quitaron, porque ese va a servir como para que se agarren las líneas del DEF y todo lo que son esos, para agarrarse con el bracket, que se estén agarrando en la posición. Ese tornillo largo lo vamos a poner donde lo quitamos. Ok, ya se quita. Ya casi estamos a punto de quitar el sensor. Ya está, mira, uno largo y uno corto, como les dije. Y acordarse que va a ponerse en la misma posición. Ya hacemos un lado al sensor. Ya quitamos ahí, nomás hay que quitar los zip tie y el otro está ahí atrás, en la salida del DPF. Ahí está localizado, mire, el sensor este, que es el sensor de salida del oxígeno. El outlet NAC sensor está en la salida, después de los filtros del DPF. Ok, ahí está localizado. Vamos a ocupar un dado especial para quitar estos sensores del oxígeno. Ustedes ya saben. Entonces hay que quitarlo. Nomás hay que cortar estos zip tie para poder jalar el sensor. Hay que cortar estos zip tie. Ya se cortan y ya vamos a tener acceso para y llevarnos para jalarlo todo el cable y pueda salir así el sensor este de salida del oxígeno. Ok, acuérdense siempre de echarle W40 antes de empezar el trabajo. Yo le he hecho para que cuando usted ya llegue ahí, ese es el dado que se ocupa especial, es un dado especial para quitar los sensores estos del oxígeno. Yo siempre le echo W40 antes de empezar el trabajo. También puedo usar una llave 7 octavos. Muchas veces, dependiendo lo duro que esté, pero siempre hay que echarle W40 con tiempo. Hay que dejarlo mucho tiempo porque se ablanda. Este ablandó rapidito porque yo desde que llegó el troque le eché rápido W40 y afloja porque son tornillos muy difíciles de quitar. Entonces ya lo quito ahí, ya se está quitando. Y ya para jalar el cable. En vez está enredado con los zip tie, pero ya los corté. Esas abrazaderitas de plástico que amarran los cables. Como lo vemos ya lo vamos a sacar. Acuérdense que son dos colores los sensores. En los conectores donde está el color. Este vendría siendo el outlet. Ahí está, mire. Ok. Ahí está la conector, ya estaba lubricado para que saliera.
Entonces ya les voy a enseñar dónde está el inlet. El inlet está enfrente de la caja. Este es el sensor, ahorita les voy a estar enseñando. No creo que me alcance el video. Va a estar larguito, va a ser partes 2, segunda parte. Pero acuérdense, también te ocupa 2 tornillos 10. Este es muy fácil de quitar. Este sensor es mucho más fácil el de entrada que el de salida. Ok, entonces ahorita lo voy a estar quitando. Esto nomás se va a desconectar. Acuérdense que se le tiene que echar W40 si quieren ustedes, nomás para no quebrar las conexiones. Yo le echo W40. Ok, ya para que se quite fácil. Porque estos troques ahí hay mucha mugre, mucha suciedad. Y se pegan, ya mete el desarmador y hace así. Ya seguido así, lo mueve. Y ya con mucho cuidadito, no le haga con mucho violencia porque se quebran los conectores. Ya nomás se jala así, mire. Y ya se retira el conector con mucho cuidado. En vez se pone pegadito, pero mire, se quitó. Y ahora, ese es el sensor negro, acuérdense, el del inlet. Yo no sé si me equivoqué al principio, pero el del inlet es el negro y el del outlet es el gris. Si es que no me equivoco, pues. No creo, a mí se me olvidan las cosas también, de tantos jales que hago, pero tomo no tengo todo en la mente. Pero este es el negro, me parece. Entonces ya quitamos todas las abrazaderitas de plástico. Con un dado 10 quitamos aquí las tuercas. Estos son dos tornillos cortos. Entonces hay que quitar este y luego el otro tornillito y está bien fácil quitar este sensor. Hay que quitarlo facilito, está este es muy fácil en el inlet. Este era el del problema, pero como les dije, les repito otra vez, si su troca tiene arriba de 250,000 millas, cambie los dos para que no le den problemas. Esas son la vida de estos sensores, 250,000 millas, si es que llegan. En vez de tardan más, pero es bueno cambiarlos. Entonces ya así nomás se quita el sensor. Ya nomás le quita las abrazaderitas. Y ya es una cosa ya fácil. Con la llave, en veces aquí con la llave de 7 octavos, si usted le echó W40 con tiempo, se quita bien fácil, porque a veces que se ponen bien duros, hay veces que se ponen bien duros, así que póngase abusado. Ok, voy a hacer parte 2, amigos. Ya casi se está acabando el video. Pero aquí lo alcanzo a quitar, el sensor. Y ahorita le voy a estar enseñando cómo se pone todo para atrás. Muchísimas gracias, no se les olvide suscribirse. Y por favor, mire la parte 2. Les agradezco, muchas gracias por su apoyo. Cuídense mucho, Dios me los bendiga.